Jesús los manda a sus discípulos y Él se queda. ¿Por qué los manda? Lo que yo traté de ver no nos lo dice, pero el peligro de que sus discípulos se emocionaran al ver que agarraban a Jesús y lo querían hacer rey, ¿no? O sea, es una cosa que nosotros debemos de hacer, es, ok, si Dios me está bendiciendo, ¿sí? No salir a los 4 vientos y decir, ay, miren, o sea, debemos hacerlo con nuestro testimonio. Igual aquí Jesús dice, para que mis discípulos no se emocionen y digan, ay, la verdad, o sea, se vayan por otro lado, en vez de la bendición que Dios les traía, ¿sí? Y ellos también quieran unirse al pueblo y hacerlo rey. Por eso les dice, váyanse, súbanse a la barca. Digo, no lo especifica en este pasaje, pero los manda que se vayan y luego Él los va a alcanzar, ¿no? Pero nos dice el versículo 16, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Otra de las cosas, Jesús no había venido con ellos, los mandó, pero Él no fue con ellos, si estamos de acuerdo en este versículo. Ok, ellos se van en la barca, van solos, no va Jesús, Jesús se queda para despedir y subir al monte a orar. Punto número 2, causas del temor. Hay que ver cuáles son esas causas del temor, que nos dice aquí en estos versículos, para poder entender que Jesús es la respuesta a este temor. Versículos 17 al 19. ¿Me los quiere leer, Laura? Y subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el agua estaba picada. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Gracias. Primer temor, estar en la oscuridad. Pues yo recuerdo cuando era pequeño, cuando estaba oscuro, me daba miedo, ¿no? Ay, ¿qué agarraba? Gritaba a mi mamá, a mi papá para que estuvieran conmigo, me prendieran la luz y ellos me decían, no, tienes que dormir, apagar. O sea, el temor a la oscuridad, ¿sí? Aquí los discípulos, al subirse a la barca y cuando oscureció, iban en el mar, pero no podían ver, estaba oscuro. La amenaza, el peligro y la tensión emocional de la tormenta es más intensa debido a la oscuridad. Ok, puede ser en el día, puede estar la tormenta, puede estar el mar muy picado y todo eso, pero van viendo. Pero aquí nos dice que ya había anochecido, estaba a oscuras, imagínense. Estando a oscuras, y luego otra de las cosas, sin Jesús en la barca con ellos. En otros pasajes hemos visto que va Jesús, va dormido, empieza el mar a estar en picada y le habla, ¿no? Y Jesús se para y los calma, pero aquí no, aquí ellos iban solos porque Jesús no se había unido todavía a ellos. Proverbios 4:19 nos dice, si está ahí la verdad. Gracias. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. ¿Sí? O sea, oscuro, en tinieblas, no pueden ver. Imagínense, los que manejamos cuando vamos en la carretera de noche y no podemos ver por la neblina, por lo que sea, vamos con un temor, ¿no? Con un temor de que vaya a pasar lo malo, ¿no? Aquí igual ellos, sin Jesús. El segundo temor es estar precisamente sin Jesús. Versículos 17 al 18 nos dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercó. No, perdón. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Jesús todavía no estaba con ellos. Ocasiona temor. Cuando yo no tengo a Jesús en mi corazón, ¿sí? Me va a ocasionar temor. No tener su presencia y su ayuda. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, nuestros brazos, ayudarnos unos a otros, sinceramente, es una fuerza limitada.
Y al final va a fallar esta fuerza cuando no dependemos de Jesús, ¿sí? Aquí estaban igual todos los discípulos, sin Jesús, a oscuras, con el mar muy picado, con la tormenta, que dependía de sus propias fuerzas, ¿no? Lo que ellos sabían de ser marinos, sus fuerzas de sus brazos, ayudarse unos a otros, ¿sí? Pero esas fuerzas son limitadas. Cuando no dependemos de Jesús tenemos una fuerza muy limitada. Y eso al final siempre va a fallar, hermanos. En Efesios 2:12, si lo tienes ahí ahorita. ¿Qué nos dice? Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, hermana. Ok, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque eran los discípulos, estaban con Jesús, pero cuando se encontraron solos, ¿sí? Empezaron a querer remar más fuerte, a agarrarse unos a otros, estaban excluidos de Cristo, porque Cristo no iba con ellos, ¿sí? Igual nosotros, hermanos, cuando no dependemos y no estamos aferrados a Jesús, vamos a estar padeciendo esto, va a ser por nuestras propias fuerzas, y eso va a ser muy limitado. Versículo 18, atrapados en una tormenta. Aquí también, hermanos, van a estar atrapados en una tormenta, van a depender de sus propias fuerzas, no van a poder hacer nada, hermanos. Cuando estamos con nuestras propias fuerzas, sea la tormenta que sea lo que estés pasando, sin Jesús no vamos a poder salir. A lo mejor salen momentáneamente, pero el problema en general va a seguir ahí. Debemos depender 100% de Jesús. Otro del temor es estar cansados y abrumados. Versículo 19 me dice, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Van a estar cansados, van a estar abrumados, ¿sí? Van a tener un sentimiento de horror y de muerte, y para colmo ven una figura a lo lejos, ¿no? En la oscuridad, y nos dice aquí que sintieron temor, ¿sí? Cuando ustedes están en la oscuridad y luego ven alguna sombrita así, o nos ponemos, un día nos contaba ahorita, vi una película de terror y en la noche no podía dormir, tenía la luz prendida. ¿Y por qué vemos eso, no? ¿Por qué no nos alejamos de eso? ¿Por qué no dependemos nada más de Jesús, no? Aquí nos dice esto. Las tormentas de la vida pueden ocasionar un sentimiento de horror, de muerte, y puede generar un terrible temor en nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 3:4 nos dice, ¿y está la ahorita? Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimiento, y así sucedió. Cuando Pablo estaba aquí en Tesalonicenses, le dice que iban a sufrir y padecer sufrimientos, y obviamente eso le sucedió, ¿no? Pero él estaba agarrado a Jesús, y por muchas cosas lo libró de bastante, ¿no? Igual nosotros, hermanos, cuando estemos con ese temor, el único que nos puede, que tiene esa respuesta al temor, va a ser Jesús. En Salmo 49:10, está un poquito antes la verdad. Aquí claramente nos dice, nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Sabios o insensatos, vamos a morir, pero los que dependemos, los que estamos aferrados, los que estamos con Jesús, tenemos, como dijo hace rato en San José Alfredo,
estamos vivos, ya no estamos muertos, ¿sí? Es que si dependemos de lo que sabemos, si dependemos de lo que me han enseñado en la escuela, en el trabajo, en la vida, vamos a seguir siendo muertos, hermanos. Y aquí viene punto número 3, la respuesta al temor. Tenemos versículos 20 y 21. Gracias, Laurita. Nos dice: pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. 21. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. La respuesta al temor es Jesús mismo. Inciso A, la palabra de Cristo libera del temor. Él proclamó: yo soy, no temáis. Yo soy quien ha venido, no temáis. Estaba recordándoles a sus discípulos quién era Él, el mismo Hijo de Dios. Él posee todo el poder, por lo tanto, no había necesidad de temer. Cuando sientas este temor, hermanos, recuérdate que Jesús va a decir: no temas, yo soy. ¿Sí? La respuesta al temor, inciso B, recibir la presencia de Cristo libera del temor. No es suficiente tener a Cristo presente y oír sus palabras. No nada más es decir: ay, sí, estoy oyendo a Cristo, Él es, no va a pasar nada, ¿sí? Sino que la liberación les llega a los discípulos solo después de haber recibido a Jesús en la barca. A nosotros también, hermanos, solo de haber recibido a Jesús, no nada más de oídas, sino recibirlo, que sea mi Señor y Salvador, ¿sí? Él me va a llevar a buen puerto, me va a llevar a ese temor que yo tengo, que yo tenía. Él va a hacer esa respuesta. En Apocalipsis 3:20 nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Los discípulos estaban temerosos, estaban con miedo, estaba el mar picado, estaba todo eso. Ven una figura a lo lejos cuando Jesús les dice: yo soy. Pero hasta el momento que lo recibieron en la barca, llegaron a buen puerto. Igual nosotros, hermanos. Ay, no, sí, yo sí hablo de Jesús, hablo de esto, hablo de aquello, pero no es mi Señor y Salvador, ¿sí? No dependo 100% de Él. Tengo este problema, pero es pequeño, lo voy a resolver yo. A Jesús, a Dios, no lo molesto ahorita. No, hermanos, sea pequeño, sea grande, debemos depender 100% de Dios. Que Él sea el que controle, que maneje mi vida. No unas cosas sí y otras cosas no. Leo la Biblia, no, esto sí, esto no. Debe ser 100%, hermanos. Solo hasta que recibieron a Jesús en la barca, se calmó la tormenta y todo llegó a buen puerto. Así igual nuestra vida, hermanos. Solo cuando lo recibamos a Jesús de todo corazón, nos arrepintamos, es cuando nuestros temores se van a acabar. ¿Que vamos a tener pruebas? ¿Que vamos a tener aflicciones? Sí, pero dependiendo de Jesús, Él nos va a dar, nos dice en la palabra, que Él va a permitir que tengamos esas aflicciones, pero Él nos va a dar la respuesta para salir de esas aflicciones. ¿Sí, hermanos? Entonces debemos depender de Jesús. Recibirlo, no nada más de oídas, sino recibirlo y hacer que sea mi Señor y Salvador. Conclusión, hermanos. ¿Por qué debo amar a Dios? Porque a pesar de las tormentas de la vida, lo que estés pasando, lo que te esté sucediendo, hace rato nos decía Maru, no sé cómo, pero hay comida en la mesa. Dios me provee. Lo que estés pasando, Él nos libera del temor y pondrá calma en la tormenta que estés pasando. ¿Por qué debo amar a Dios? Porque al recibir a Cristo en nuestra vida nos dará la fuerza para remar a través de todas las tormentas de la vida.
Él te va a dar esa fuerza y esa solución para que salgas de esos problemas, de esas tormentas que tienes en tu vida, pero solo dependiendo de Él, hermanos. No que ahorita sí y mañana no. A ver, esto sí y esto no. Esto es pequeño, pero lo puedo yo con mis fuerzas, ¿no? Tenemos un problema de años y lo queremos resolver con, pero esto sí lo hago después. Oh, hermanos, hay que acudir a Dios. Él nos va a librar. ¿Por qué debo amar a Dios? Porque Él tiene el poder de borrar el temor y calmar cualquier tormenta. Para concluir, Hebreos 13:6. Lo podemos leer todos, creo que ahí lo tienen, ¿no? También en su boletín. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor es quien me ayuda, no temeré. Varias del Antiguo Testamento, no temas ni desmayes. Estando dependiendo de Jesús al 100%, no digo que no vas a tener esas aflicciones, sí las vamos a tener, porque si Jesús las padeció, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlas? Pero Él nos va a ayudar a solventarlas, ¿sí? Él nos va a apoyar, nos va a tener siempre, pero siempre que lo recibamos a Él. Nos arrepintamos y lo recibamos como Señor y Salvador. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias, Señor, que me permitiste traer tu mensaje. Te pido perdón si algo salió de mi mente que fuera humanamente, Señor. Queremos que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros, poder hacerlo primeramente nuestro, poder testificarlo a familiares, amigos, vecinos, decirles que la solución al temor, la solución a esas tormentas de la vida, solamente está al recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.